Vamos a discutir sobre este tema porque se ha querido entender que el fallo de la Corte Suprema lo que hace es prohibir o violentar la Constitución en el sentido de que proscribiría el derecho a la protesta, y de ahí este comunicado aclaratorio del Poder Judicial, de la Corte Suprema, insistiendo en que se reconoce, y importante este tema, el derecho implícito a la propuesta dentro de la letra de la Constitución no está como tal, pero se sobreentiende dentro del derecho a la libertad de opinión, de expresión y de libre reunión. Hablemos del tema con Julio Espinosa. Él es abogado penalista. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Mira, ¿qué tal? Encantado. ¿Existe como tal en el texto constitucional el derecho a la protesta como tal, o se subsume dentro del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión? A ver, en sentido literal, o sea, formal, la denominación de esa frase como tal no existe en la Constitución, y eso es lo que esta sentencia creo que todavía no ha sido suficientemente leída con detenimiento por quienes están generando este tipo de críticas, entiende. Sin embargo, lo que también explica la sentencia es que existen derechos implícitos que de alguna manera reflejan o contienen ese ejercicio ciudadano de hacer protestas justificadas, que se ubican alrededor del derecho de petición, por ejemplo, derecho de libertad de expresión, el derecho de reclamar vivir en una sociedad justa, equitativa. Entonces, esos detalles que parecen formales, la sentencia los ha explicado un fallo, por supuesto que importante, pero también es cierto que no es algo novedoso. Esta sentencia se ha conocido recién el día lunes, el caso Apurímac. Es una sentencia en la que la Corte Suprema ha pedido de los investigados, de los sentenciados que promovieron una protesta violenta en Andahuaylas, en Apurímac, estamos hablando del año 2016, fueron condenados en primera instancia, luego fueron condenados en segunda instancia por delito de alterar las vías de comunicación, y luego ellos mismos llevan el caso a la Corte Suprema. O sea, no es que la Corte Suprema oportunistamente o por de alguna manera dar algún fallo que coyunturalmente interese a tal o cual sector, hacen este pronunciamiento. No, son los propios sentenciados que llevan el caso a la Corte Suprema, y finalmente la Corte Suprema dice sí, lo que ha ocurrido en este caso es delito y la protesta es justificada en la medida que sea pacífica, pero en la medida que invada o cruce el límite de la legalidad, que es invadir, afectar derechos de terceros, como la libertad de tránsito, como la propiedad pública o la propiedad privada, se comete delito. Y eso es lo que está estableciendo la Corte Suprema. Hay que tener presente que los delitos que se atribuyen, que es el delito de obstaculización de las vías de comunicación o el delito de disturbios, existen en nuestro país no ahorita. O sea, no es que de pronto la Corte Suprema empieza a dictar fallos creando nuevos delitos. Estos delitos existen desde el año 91 en nuestro país y siempre han estado vigentes. Lo que sucede es que ahora, digamos, los sectores activistas de derechos humanos y que promueven este tipo de propuestas hacen un reclamo, pero creo yo, malentendiendo el sentido estricto de este fallo. A ver, a la luz de lo que dice el fallo, ¿no? Hacen la aclaración. Las protestas que vulneren derechos fundamentales, como usted ha mencionado, de terceros como libre tránsito, la propiedad, la vida, o que impidan el correcto funcionamiento de servicios públicos como transportes, no están resguardadas por la ley ni la Constitución. Tradicionalmente, cuando aquí y en todas partes del mundo, cuando se produce una manifestación, una movilización, una protesta, lo hacen marchando por avenidas principales. Cuando los mineros, las comunidades afectadas por la operación de las Bambas quieren protestar, toman el corredor minero, por ejemplo, e impiden la circulación durante semanas, y intermitentemente se suman meses, e impiden el libre tránsito de los camiones transportando el material. Ocupan calles y plazas. Toman las carreteras, como hemos visto. Es la forma tradicional, y lo vemos no solamente aquí en el país en varios países del mundo. Francia, sin ir muy lejos, lo que ha vivido hace algunos meses. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar o cómo vamos a ver ese tipo de acciones de aquí en adelante con este fallo? Bueno, lo que la Corte Suprema está diciendo es que el derecho, y lo ha aclarado el día de ayer en este comunicado que tú has mencionado, está diciendo: dentro de una sociedad democrática, por supuesto que el derecho a reclamar es un derecho también importante, fundamental, el derecho a petición. Pero lo que el sistema legal y particularmente el sistema penal no va a permitir es que se produzcan acciones
de beligerancia o de uso de la violencia, y esa es la característica y la palabra que utiliza este fallo. Acciones que utilicen violencia para afectar gravemente otros derechos fundamentales no pueden estar justificados en aras de un reclamo que puede ser socialmente entendible. Pretender tomar un aeropuerto y vandalizarlo, quemar comisarías, saquear instituciones públicas, es más, impedir el ejercicio de la libertad personal de muchos ciudadanos que quieren realizar sus actividades de manera normal. Y todos estos datos, la Corte Suprema dice, existen estos derechos, derecho a reclamo, derecho a petición, derecho a vivir en una igualdad justa, socialmente, digamos, justa, pero también existen esos otros derechos. Entonces la Corte Suprema dice, vamos a hacer una ponderación. Esto en cristiano significa que pones en una balanza los derechos de reclamo, los derechos de expresión, de reunión pacífica, y en otro lado pones los otros derechos de quienes se ven afectados por acciones violentas. Y dice, cuando eso suceda, el sistema tiene que proteger esos otros derechos para que la sociedad pueda seguir, digamos, desarrollándose en paz, que es finalmente la finalidad de un sistema de justicia o de un proceso como este, que es un proceso penal, que es el que han atravesado estos señores que han sido, entiendo, promotores o dirigentes de estas revueltas. No es el único caso. El año 2020, recordarás, hubo también un hecho de años atrás de un famoso dirigente aymara, el señor Walter Adubiri. Correcto. El famoso caso donde él se erigió como gran líder, representante de un reclamo aymara importante también en el sur del país. Y ya ese caso también fue conocido por la Corte Suprema. El año 2020 la Corte Suprema dictó una sentencia muy parecida a la que hemos conocido hace 2 días y ha establecido que si la violencia es la que guía las acciones de protesta, pues se comete delito. Por eso es que la Corte Suprema terminó condenando al señor Adubiri. Claro. Así como el día de ayer o antes de ayer se ha conocido este otro caso, porque distingue lo que es una protesta, digamos, justificada y además que respeta derechos de terceros u otros bienes jurídicos versus acciones agresivas, violentas, que terminan ya convirtiéndose en acciones delictivas. Ok, entonces, por ejemplo, esto no va a significar que dejaremos de ver ese tipo de marchas pretendiendo llegar al Congreso de la República, tomando la avenida Bancay. Los piquetes, como hemos visto, porque la experiencia es muy reciente, los piquetes en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte, que terminaron con ambulancias llevando pacientes que no pudieron llegar a sus destinos porque se los impidieron y murieron pacientes que necesitaban atención médica urgente. Buses de pasajeros que se quedan varados por días, camiones de carga que no pueden llegar a sus destinos a entregar a los mercados de abastos por estos piquetes y su actitud intransigente de no permitir pasar. Entonces, ¿cómo separar una acción de otra? O sea, permitir el derecho a la protesta, pero sin chocar con el derecho al libre tránsito de estos casos que he descrito. Bueno, va a ser muy importante a partir de ahora con estos lineamientos que ha dictado la Corte Suprema respecto, repito, de tipos penales que existían ya hace más de 30 años, pero ahora ha fijado estos lineamientos. Va a ser fundamental la labor mucho más rigurosa, más meticulosa que debe hacer la Fiscalía, porque es el Ministerio Público el llamado a separar el trigo de la paja, separar lo que es una protesta justificada, razonable, una protesta que, digamos, tiene no solamente un reclamo que socialmente puede ser muy justificado y explicado, de acciones en las que personas o personajes, inclusive que se infiltran para realizar actos vandálicos, efectúen. Y ahí el Ministerio Público tiene que aplicar estas reglas para, repito, discernir acciones unas de otras y generar las acciones legales que correspondan. Lo que la Corte Suprema está diciendo es eso. Nosotros como Corte Suprema y el sistema penal intervendremos cuando ese tipo de sucesos se produzcan y obviamente también hay un sector de la sociedad que reclama que se ponga un orden a partir de la normatividad y lo que implica el sistema penal, ¿no? En conclusión, el derecho a la protesta está contemplado en la medida en que no ponga en peligro bienes jurídicos, la integridad de las personas, la salud de las personas, la propiedad pública y privada. Eso es. Eso es lo que tiene que entenderse de una lectura correcta del fallo. Y creo que el comunicado de ayer del Poder Judicial ha puesto los puntos sobre el 6. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado. Gracias.